Muy buenos días, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de que me hayáis llamado para hablar de este tema. Bueno, pues antes de empezar a preguntarte, voy a explicar brevemente en qué consiste el proyecto. Es un proyecto que ya tenemos nuestra segunda edición del proyecto Educación Afectivo-Sexual para la Prevención de la LGTBI-Fobia y está subvencionado por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Bueno, pues una de sus actividades de este proyecto es hacer entrevistas con voz social a personas que podéis ser referentes para la población en general, pero sobre todo para la población más joven. Entonces, bueno, pues un poco viendo tu historia, tu trabajo, pues hemos decidido que sería muy buena opción contar contigo y con tu testimonio para hacer esta entrevista y dar visibilidad a lo que hoy en día todavía seguimos teniendo en nuestra sociedad, que es la LGTBI-fobia. Entonces, bueno, pues la primera pregunta que voy a hacerte, Daniel, es que si piensas que en la actualidad aún sigue existiendo esta LGTBI-fobia. Claro, bueno, primero muchas gracias por contar conmigo. Me hace muchísima ilusión poder formar parte de vuestro proyecto de dar voz a la comunidad LGTB. Y en cuanto a la LGTBI-fobia, yo creo que claro que existe la LGTBI-fobia, ¿no? Si no, no estaríamos aquí tú y yo haciendo esto. Claro que existe. Existe, creo que en diferentes contextos y ámbitos, ¿no? Creo que existe la homofobia como la más común o la que más fácil de percibir, ¿no? Que es la de la calle, la de la familiar, la de los amigos, la de la sociedad, ¿no? La del quizá tanto en micro LGTBI fobia como puede ser un pequeño comentario, ¿no? Como el año pasado alguien me dijo, es que prefiero tener un hijo maricón que un hijo drogadicto. Y eso me lo dijo a mí, por ejemplo, ¿no? O algo más macro, como no sé, como puede ser, por ejemplo, la violencia física, incluso asesinatos como el de Samuel que tuvimos hace 2 años, ¿no? Creo que esa es la LGTBI-fobia más fácil de percibir, ¿no? Pero creo que también hay homofobia institucional, ¿no? Como relacionada más con la política, con las instituciones, con lo público, como por ejemplo que haya estigma a las personas trans en la seguridad social, o por ejemplo que yo como hombre gay no pueda adoptar a personas nacidas en países que no acepten familias LGTB. Y, o sea, hay muchísimos casos de este tipo de LGTBI-fobia. Y luego yo creo que una que es la que quizá más me interesa, porque quizás es la que mejor conozco, es la LGTBI-fobia interiorizada, ¿vale? Que es la que yo creo como miembro del colectivo he sufrido toda mi vida, ¿no? Y es el hecho de odiarte a ti mismo por ser gay, ¿no? Y esto es algo que quizás habla poco y que a veces la gente piensa que saliendo del armario, por ejemplo, uno se libera mágicamente, se convierte en un ser libre y alguien como que se queda a sí mismo, ¿no? Y muchas veces salir del armario también te expone a un lugar de como de vulnerabilidad, ¿no? Y de riesgo. Entonces, creo que lo más difícil es aceptarse a sí mismo, quererse a sí mismo y dejar atrás la LGTBI-fobia, en mi caso, homofobia interiorizada, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que fui al Orgullo Gay en Madrid y recuerdo ver a gente gay como con una expresión de género muy femenina, como muy alejada de la masculinidad, de lo que consideramos con valores de fortaleza, de, sí, como Hombría. vamos a decir, con mucha pluma, gente como muy disidente, muy fuera de la norma. Y yo sentíme avergonzado por formar parte de una comunidad que fuera así, ¿no? Como sentirme ruborizado, sentirme realmente sí, como avergonzado. Y con el tiempo, ahora ya tengo 33 años, me he dado cuenta de que esa es la gente a la que hay que visibilizar y a la que hay que proteger y la que hay que celebrar.
porque es la gente que quizá más necesita este tipo de actividades. Mm. Y creo que todas las personas de la comunidad LGTB han podido sentir en algún momento LGTBI-fobia interiorizada. Y esto es Mm. algo de la que no se habla tanto. Sí, Lo que también creo, Ángela, solo un momento, también creo que es importante es que aparte de que sigue habiendo LGTBI-fobia, por supuesto, igual que hay acoso, bullying, violencia, discursos de odio, pero lo que también creo que ha cambiado de, por ejemplo, mi infancia o adolescencia, que fue los 90 y los 2000, ahora creo que lo que ha cambiado es que sigue habiendo la misma LGTBI-fobia, ¿vale? Y que opera de la misma manera o de formas muy parecidas, pero sí que creo que hay mucho más apoyo, ¿no? Creo que esto ha cambiado. Creo que hay mucho más apoyo, creo que hay muchos más aliados y creo que ahora quizá es más fácil encontrar estos apoyos. A lo mejor la LGTBI-fobia se transmite de una forma diferente a anterior, ¿no? Como por ejemplo online, redes sociales, pero también creo que estas vías han creado nuevas formas para buscar apoyo y para buscar aliados. Y creo que hay más apoyos y más diversidad, ¿no? Y más aceptación hacia la diversidad. sí, además es que yo estoy muy de acuerdo contigo de que lo que comentas de la LGTBI-fobia interiorizada, porque al final cuando empiezas a descubrir pues, lo que te gusta o cómo te sientes, ¿no? Cómo te identificas, al final lo normativo es lo que más rodea a la gente. Entonces, si tú no ves o no sientes que hay gente que a lo mejor está pasando por lo mismo que tú estás pasando, pues ese miedo, ese rechazo a ti mismo o a ti misma es lo que provoca que cuando realmente vayas a compartir experiencias amorosas, románticas, sexuales, pues también te bloques y que creen incluso diferentes tipos de trastornos a nivel psicológico por el rechazo que tú misma también te estás haciendo, ¿no? O sea, que al final no solamente afecta de cara a discursos de odio o incluso violencia física, como tú dices, sino que también la propia persona que está experimentando algo que no es tan visible, por desgracia todavía, pues que puede incluso desarrollar algún tipo de problemática. Entonces, me parece muy bueno lo que comentas sobre ese rechazo interiorizado que podemos tener en algún momento y que si no creamos referentes o si no hacemos visibles a las personas que tú has comentado cuando fuiste al orgullo, pues de nada sirve, ¿no? O sea, Sí, ¿de qué sirve que yo me sienta así si no tengo ningún referente, si no tengo a nadie de quien fijarme, si no sé que existe esta realidad? Entonces, ¿yo qué soy? ¿Cómo me tengo que expresar? ¿No? Si lo normativo o lo establecido es esto, entonces ¿yo dónde estoy? ¿No? Al final ese rechazo a ti mismo o a ti misma es que te puede crear muchas consecuencias a nivel psicológico. exactamente. Yo creo que ese gran paso de toda persona LGTB es salir del armario de sí misma, pero ni siquiera a la sociedad, sino a sí misma, ¿no? Como sin lugar a duda. Y luego también hay que tener en cuenta que hay ciertos privilegios dentro de las siglas LGTBI, ¿no? Como, por ejemplo, la G pesa más que otras siglas, ¿no? Porque el hombre gay eclipsa a veces al resto, ¿no? Y cuántos amigos, o no amigos, pero cuánta gente gay, hombre conocido que son transfobos o que son eh, 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 machistas, misóginos, que van en contra de las lesbianas o de las personas bisexuales. Entonces, claro, ser parte de la comunidad LGTB no te libera de ser LGTBófobo, ¿vale? Entonces hay que también ejercer un poco de autocrítica, ¿vale? Aunque bueno, aunque aquí estemos para dar visibilidad y para la aceptación también de la comunidad heterosexual hacia la comunidad LGTB, pero creo que también hay que ejercer un poco de autocrítica de que no somos santos, ¿vale? Y que igual que en la comunidad heterosexual cis, nosotros también pues ejercemos discursos de odio hacia nosotros mismos y hacia gente
que tiene una diversidad sexual, ¿no? Que forma parte de este LGTBQI+. Sí, 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 sí. Muy interesante lo que comentas. Y así para continuar con la entrevista, ¿puedes contarnos si alguna vez has sufrido algún episodio de discriminación a lo largo de tu vida? Claro, a ver, sí, lo típico de niño de pueblo amanerado, o sea, todos los clichés que puedas pensar, pues claro que los he sufrido. Acoso en la calle, en el cole, sobre todo como he sufrido el no sentirme entendido por muchos ámbitos, ¿no? No solamente sentirme acosado, pero realmente las personas que me acosaban normalmente no me importaban nada, por lo tanto no me dolía tanto como que las personas que sí que me importaban no fueran capaces de entenderme del todo o que asumieran de forma con normalidad que lo que pasaba eran cosas de niños o que los niños son crueles por naturaleza, ¿no? Y que no hubiera un apoyo más activo y que hubiera una protección más clara. Por ejemplo, recuerdo que los niños en clase se reían de mí, pero a mí me daban igual los niños, porque la verdad es que no me interesaban, solo quería estar con mis amigas. Y recuerdo que, por ejemplo, mi profesora se citó con mi madre en una tutoría y la profesora aconsejó a mi madre que me sentase con las piernas abiertas y no cruzadas, porque si me sentaba con las piernas cerradas de una manera femenina, normal que los chicos se rieran de mí, ¿no? Porque estaba actuando como una mujer o como una chica. Entonces, ¿cómo es posible que esta persona que es mi referente, ¿no? Que es mi tutora, que es mi maestra, mi líder, de alguna manera, ¿no? A la que mi autoridad esté como comunicando un mensaje tan tóxico y tan equivocado, ¿no? Pues claro, ese tipo de cosas poco a poco van calando en ti, ¿no? Lo que pasa es que también crea, yo creo que hay mucha disociación cuando eres niño y adolescente, ¿vale? Como hay un momento en el que deja de afectarte de una forma activa, como que disocias la realidad y estás en una fantasía en la que simplemente intentas potenciar las cosas buenas que te pasan, ¿no? En plan, la gente que te quiere, tus amigas, tu madre, tus hermanas, ¿no? En plan, intentas como potenciar esto y de alguna manera como olvidar por completo el resto, ¿no? Pero cuando eres adulto, creo que vuelve de alguna otra manera, ¿no? Y sí, claro, he sufrido mucho más LGTBI-fobia sin duda como niño o adolescente que como adulto, ¿no? Como adulto es que, de hecho, creo que ser parte de la comunidad LGTB me ha hecho más fuerte, más creativo y me ha hecho también quizá tener más empatía por otras minorías, ya sean de raza, de género, de sexuales, de clase, ¿no? Creo que en el fondo estoy muy orgulloso de formar parte de la comunidad LGTB. Sí, además que es muy frustrante, ¿no? Cuando eres niño que, bueno, pues al final estás empezando a desarrollarte, estás empezando a crear redes diferentes a tu familia, ¿no? Y es en ese contexto del colegio, de la escuela, donde empiezas a relacionarte con otras personas y que tú tengas que ser el responsable de cambiar tu forma de comportarte para que no bueno, pues te insulten o te peguen o se metan contigo, pero como la víctima cambia a ser el culpable, ¿no? Por así decirlo. O sea, la culpa la tenías tú por sentarte de una forma Y y no luego lo tenían las personas que se metían contigo. O sea, eso también choca mucho a la hora de ver las realidades, ¿no? Por las que tenéis que claro, desarrollaros. aquí también fui un privilegiado de que tuve aliados en casa, ¿no? De que, por ejemplo, cuando yo fui con mi madre me cogió la mano en esa tutoría y nos fuimos de la tutoría, ¿no? Y jamás me dijo, mira, Dani, tienes que sentarte así o así, ¿no? Siempre tuve mucha libertad por esa parte. O, por ejemplo, también recuerdo como mi profesor de educación física no me dejaba jugar nunca al balonmano porque nos dividían en balonmano chicas, fútbol chicos, ¿vale? Así era de fácil. Y yo no quería jugar al fútbol porque lo odiaba. Además me tocaba siempre portero y lo odiaba, era súper aburrido.
Y recuerdo como un día me negué a ir a clase y mi hermana me apoyó, en plan, haces bien, o sea, ¿por qué tienes que jugar a algo simplemente por tu género? ¿Por qué Claro. tienes que, porque esto tiene que determinar a lo que juegas o dejas de jugar, ¿no? Y gracias a Dios, pues tuve suerte por parte de mi familia, amigas que me apoyaron y que celebraron quién era, ¿no? Y eso también hay que valorarlo. Y yo creo que eso sigue existiendo, hombre, claro. Creo que ahora hay una red de apoyo que si no es la familia, como yo la tuve, pues son amigos o espero que haya profesores que sean más profesionales que los que yo tuve en ese momento o fundaciones y iniciativas como la que Fundación Ceres crea, ¿no? Ujú. Sí, al final los movimientos asociativos también han crecido y están pues tejiendo redes, por así decirlo, para que todas las personas sintáis esa seguridad y ese apoyo, porque es muy frustrante que, bueno, tú has tenido suerte, como comentas, ¿no? Has sido privilegiado en este sentido, pero ¿cuántas personas hay que se encuentran rechazadas por sus propias familias y no saben muy bien cómo pedir ayuda o cómo pues cómo, en este caso, desarrollarse y tender esos puentes que al final nos hace falta a todas las personas, porque somos seres sociales. Entonces, que esos roles y esos estereotipos estuvieran tan integrados en la escuela, me parece brutal, ¿no? Y espero que, bueno, espero no, confío en que todos esos roles que has comentado se hayan destruido y que las escuelas sean entornos seguros donde podamos estar libremente expresándonos y sintiéndonos libres de ser como queramos ser, ¿no? Por eso yo veo muy importante. Bueno, porque realmente veo muy importante el hecho de llevar a las escuelas talleres sobre la visibilidad y la protección LGTBI, porque puede ser que haya gente que no tuviera la suerte de tener unos padres como los que yo tuve, y que cuando llegasen a casa y le dijera me han pegado por ser marica, le dijeran, pues hombre, es que me da vergüenza que seas marica, ¿no? O sea, creo que es muy importante que exista una persona fuera de ese colegio, ¿vale? Que vaya alguna vez, no te digo que vaya todos los meses, pero que fuera en algún momento al colegio a dar una charla, a normalizar la comunidad LGTB, a visibilizarla, a protegerla, a celebrarla. Creo que es muy importante para que haya una nueva visión, ¿no? Porque es muy posible que si en tu casa hay LGTBI-fobia, que si en tus amigos hay LGTBI-fobia, que si en tu colegio también, es muy posible que jamás vayas a poder crear un pensamiento crítico o que vayas a replantearte que este pensamiento y estos valores son negativos. Entonces, creo que es muy importante que asociaciones como la vuestra o talleres, por ejemplo, que llevé el año pasado al pueblo, que se hagan, ¿no? Lo que no sé muy bien es cómo cambiar la mentalidad de los padres, que también es importante, ¿no? Porque creo que a los adolescentes y niños quizá es más fácil y a los padres solo me queda como la esperanza de que lo haga la televisión, lo haga el cine, lo haga como los medios audiovisuales, ¿no? Porque veo, por ejemplo, siento como mi madre muchas veces me llama, me dice, ay, ha salido en la novela un personaje que es lesbiana y cómo está sufriendo de verdad, pobre chiquilla, y creo que ese tipo de novela no está ideado para personas LGTB ni personas adolescentes, ¿no? Son series, productos para personas mayores que están en casa y creo que ayuda muchísimo que creadores que incluyan este tipo de personajes, ¿no? Igual que también creo que es muy importante que el Papa o que gente religiosa hable de una manera con amor y con empatía sobre Respetuosa. las personas, ¿sabes? Creo que hay lugares que se nos escapa. A mí se me escapa cómo llegar a los padres o cómo llegar a gente religiosa o cómo llegar a, ¿sabes? Estos son los lugares a los que se me escapa y que creo que son difíciles de llegar y que son muy, muy importantes.
Sí, porque al final es lo que tú comentas, ¿no? En el instituto, en el colegio, pueden formarse por las diferentes sesiones preventivas o de sensibilización, pero al final si van a casa y tienen un modelo familiar en el que, bueno, pues no son LGTBI friendly, por así decirlo, al final esos discursos también calan en la población joven. Entonces, es una tarea pendiente y a mí me parece muy buena opción la que tú has comentado, ¿no? A través de los medios audiovisuales, que se fomente esa visibilidad de que hay otras realidades y otros tipos de relaciones y otros tipos de identidades, pues me parece que poco a poco se va a ir consiguiendo que vaya calando en nuestra sociedad. Sí. Y por hacerte la siguiente pregunta, Daniel, ¿cómo crees entonces que se puede fomentar la inclusión y el respeto hacia las personas LGTBI en entornos tanto laborales como educativos, como sociales, aparte de los medios audiovisuales que tú has comentado y las sesiones preventivas? ¿Se te ocurre de alguna otra forma cómo podríamos pues, promover que se respete Sí. y haya una igualdad real? Bueno, de la manera educativa ya lo hemos hablado un poco, ¿no? Creo que se debe de contar con personas dentro del colectivo o personas que sean profesionales que puedan ir a los institutos o a los colegios a hacer charlas sobre la protección afectivo-sexual, ¿vale? Y creo que esto es muy importante protegerlo y que no se censure y que lleguen a todos los colegios, sean privados o públicos o semiconcertados. Y creo de verdad que incluso sería positivo que se hicieran lo más atractivo posible, ¿no? Porque yo me imagino ser un adolescente que viene alguien a dar una charla con términos muy técnicos y me Ya. parece aburridísimo, pero creo que lo que sería muy interesante es unirlo a algo atractivo, ¿no? Por ejemplo, el año pasado las charlas que yo hice estaban unidas con el cine, ¿no? Con los cortos. Era algo más como un Más debate dinámico. alrededor del cine, pero también creo que se puede hacer a través de la música o a través del deporte, o como habéis dicho al principio, ¿no? Que habéis organizado un escape room. Creo que hay que ser creativos a la hora de cómo crear este tipo de talleres, ¿no? Y luego a nivel laboral o a nivel más, como has dicho, de ámbito social, ¿no? Pues es más complicado, porque como hemos dicho que creo que los adultos es más complicado hacerles cambiar de mentalidad que a los adolescentes y niños. Lo que yo creo que había que hacer bastante hincapié es que la comunidad, cómo hacer entender a la comunidad no LGTB que fueran aliados y que ayudasen a proteger a la comunidad LGTB. Pero, por ejemplo, se me ocurre un caso muy obvio en estos momentos en los que recibes un WhatsApp o un mensaje que es homófobo, igual que se reciben mensajes que son racistas o que son Machista, ¿no? Sí, sí. machistas o que discriminan una diversidad o a una persona con discapacidad o con neurodivergencias, ¿no? Que son muy comunes. Pues en esos momentos, en vez de asumir que este mensaje es incorrecto, pero que es una broma o es un chiste o cualquier cosa, que, que la gente fuera valiente para escribir en plan, esto es incorrecto, no se puede hacer, no hace gracia, no es gracioso. Es decir, creo que hay que intentar identificar ese tipo de discurso y no tener miedo a denunciarlo en ese mismo WhatsApp. No te digo vaya a policía y denuncia a tu cuñado por decir maricones, pero escríbelo, no tengas miedo, ¿vale? O sea, que deje de ser el discurso mayoritario o el discurso hegemónico. Tiene que ser censurado y no tenemos que ya decir basta a este tipo de comentarios. Y no sé muy bien cómo, cómo lograrlo. Simplemente pues, ayudando a esa gente, o sea, pidiéndolo a la gente que no forma parte de la comunidad LGTB y bueno, a la que también forma parte de la comunidad LGTB, pero sobre todo que no se tenga miedo de hablar, de denunciarlo, sí, de parar los pies a tu cuñado o a quien tengas que hacer. Sí, Pero
esto también nos pueden ayudar las diferentes campañas de sensibilización que se hacen Mm. públicamente, ¿no? A través de la televisión, eh, y un poco, pues, sí, frenar esos discursos de odio, que al final son chistes, esto es como el iceberg, ¿no? Son armas invisibles que a lo mejor no se ven o son formas sutiles, pero que al final eh, pues desarrollan algo más visible, que es la violencia que hemos estado viendo, ¿no? Últimamente en las noticias o con esos discursos de odio que solemos pues, Pues, detectar a lo sí, largo de estos años de atrás, ¿no? Como tú has total. comentado. Sí, yo realmente cuando no, o sea, voy por la calle y nadie me grita maricón, como me gritaban cuando era niño. O nadie, nadie me ha dejado de contratar por ser homosexual, ¿no? No lo creo. De hecho, creo que a veces incluso ha sido un arma atractiva, ¿no? En plan, no sé, como que creo que a veces me ha ayudado más que no me ha ayudado. Pero es verdad que cuando estoy siendo invisible, ¿vale? Cuando ando por la calle y escucho cómo habla la gente, o mismamente en el deporte, por ejemplo, ¿no? Cuando vas al fútbol o va a un bar. Pues, hombre, es que me estalla los oídos, ¿no? De todas las cosas que oigo en contra de las mujeres, de los homosexuales, bueno, se me cae la cara de vergüenza, ¿no? Es como que fuerte. Y, y quizá si esa gente se da cuenta de que hay una persona homosexual, a lo mejor se calla, claro, porque se sienten intimidadas, porque es como, no voy a gritar maricón de mierda porque hay aquí un maricón, ¿no? Como que, pero si no se dan cuenta, yo me di cuenta cómo hablan y cómo se discrimina, y es que es algo que pasa todo el tiempo, a todas horas, y que realmente es una pena, la forma en la que hablamos y la forma en la que y sobre todo porque cuando decimos maricón, ¿no? En un campo, en una jugada de fútbol o en una competición, sabemos qué significa ese maricón. Ese maricón no significa persona homosexual, ¿no? Significa persona débil, no fuerte, no valiente, significa sin fuerza. O sea, todos los valores que se le da a la palabra maricón no son valores de persona creativa, persona con luz, persona amorosa, afectiva, no. Los valores que se le da a la palabra maricón son valores peyorativos. Entonces, claro, quizá hay que cambiar también el significado de la palabra maricón, ¿no? Y que decir maricón, o sea, bueno, que creo que también está pasando de alguna manera, ¿no? En esta sociedad. Yo creo que ahora incluso he empezado a escuchar esta palabra de una forma positiva y eso me encanta, la verdad. Sí, yo desde luego estoy muy de acuerdo contigo, que al final esa palabra, aunque, bueno, como tú comentas, puede ser algo positivo en la forma que lo utilices, pero al final la mayoría de las veces es un insulto, ¿no? Sí, Y no es algo cariñoso. Pero hay que seguir intentando esta lucha y, por supuesto, con entrevistas como la que estamos haciendo hoy aquí, pues al final se visibilizan estas realidades, ¿no? Y quien te escuche, Daniel, hoy, pues puede compartir contigo esa opinión y decir, pues lleva razón, ¿no? Y al final esto es crear conciencia también, que es un poco lo que queremos con este proyecto. Y luego, bueno, pues también utilizando tu trabajo, te dedicas al mundo cinematográfico y pues un poco los cortos o los largometrajes que sueles hacer, sobre todo son historias de amor, amistad, que realzan un poco pues esa naturalidad de relaciones entre las personas. Entonces, ¿en algún momento tú has sentido que al mostrar ese trabajo públicamente has tenido comentarios despectivos o incluso insultos por ello? claro, claro. Pues mira, sinceramente, no. No he sentido homofobia a la hora de hacer cine o a la hora de mostrarlo. De hecho, tengo que decir que el cine siempre me ha ayudado a poder encontrar quién soy, Ujú. como me ha ayudado a encontrar mi identidad y en muchas ocasiones también a curar heridas, ¿vale? Como, por ejemplo, recuerdo
el corto que hicimos juntos, ¿no? De 14, recuerdo que hicimos un casting, vimos a más de 100 personas para ver quién eran estos adolescentes y en el casting yo les pedía que interpretasen una escena de bullying, de acoso. Una escena que ni siquiera iba a estar, no iba a formar parte del corto, pero como una especie de improvisación para ver cuáles eran las capacidades interpretativas de los actores, ¿no? Y claro, en muchas ocasiones me recordaba muchísimo a mi propia experiencia que yo había sufrido en el pueblo como niño gay, ¿no? Y verlo como en otra persona, que no fuera yo, pero yo haber formado, haber creado este dispositivo me hacía de alguna manera convertirlo en ficción y dejar de ser mi propia experiencia, ¿vale? De repente era otra realidad y no era la mía. Y cosas así me han ayudado muchísimo a superar traumas, a aceptarme a quién soy, ¿no? Y creo que es por eso, por lo que el cine me parece tan atractivo y por lo que he decidido, pues, escribir guiones y dirigir, y es porque veo cómo de alguna manera, haciendo películas, me convierto en mejor persona, ¿sabes? Entonces, la verdad es que el cine solo me ha ayudado a ser quien soy. No he sufrido hoy por hoy ningún tipo de acoso. También es verdad que el cine que hago por ahora, desgraciadamente, diría, ha quedado un poco, está en un momento un poco nicho, es decir, quizás solo las personas dentro de la comunidad LGTB o gente con un gusto muy como independiente y a las historias íntimas se ha acercado a mi cine, ¿no? De hecho, aunque la película esté en Filmin, por ejemplo, una de mis pelis y puede estar abierta a que la vea todo el mundo, creo que la audiencia hoy por hoy es también LGTB, por lo tanto lo único que he recibido son mensajes de felicitaciones, de qué guay que me has representado de esta manera, que me has representado sin victimismo, que me has representado también como una persona que tiene sus flaquezas y sus problemas, ¿no? Porque muchas veces veo que las personas LGTB se representan en el cine como gente perfecta, gente que sale del armario y es súper feliz, ¿sabes? Como gente, como de alguna manera blanda, como que no tiene mundo interior negativo, no es, ¿sabes? También las personas LGTB somos malas y también las personas LGTB sentimos envidia y celos y como las personas heterosexuales, ¿no? Y entonces cada vez que hay un personaje LGTB en la ficción, parece ser que su razón de existir en esa ficción siempre es salir del armario, aceptarse a sí mismo, superar una enfermedad como puede ser el VIH, superar la no aceptación de su familia y de sus amigos, ¿no? Y es como las personas LGTB también sufrimos otras cosas en la sociedad, también sufrimos el paro y también sufrimos de desamor y también sufrimos la muerte de un padre y una madre, ¿no? También tenemos otro tipo de, de emociones y creo que eso me lo han felicitado por la gente que ha visto mis pelis y realmente estoy muy contento con lo que hago. Ujú. Sí, tú quieres decir un poco que no solamente hay que hacer películas con protagonistas que pertenezcan a la comunidad LGTBI, sino que también esos protagonistas sean personas que evidentemente les pasen otras realidades tan normales como a la población que no pertenecen a la comunidad. Es decir, que cuenten pues cosas normales, cotidianas. Como tú dices, pues estar en el desempleo no tiene por qué solamente representar una persona homosexual, por ejemplo, películas relacionadas con esa eh, homofobia, con ese rechazo, sino que también puede ser un protagonista de una película en la que pues haya un empoderamiento a nivel laboral y que Sí, consiga el trabajo. O sea, sí, realidades que no siempre tienen que ver con la discriminación que haya sufrido, sino
otras claro. realidades Y, alternativas. y también podemos tener miedo al amor, pero simplemente porque tenemos miedo al amor y no porque este amor suponga un Exacto. peligro a nuestra identidad y a nuestra existencia, porque si amamos a un hombre, la sociedad nos va a matar en la calle, ¿vale? Es como a veces tienes miedo al amor simplemente porque tienes miedo a ser vulnerable y tienes miedo a esa persona a la que te has enamorado, no tienes miedo a la sociedad porque no te acepta, ¿vale? Entonces creo que está muy bien que existan estas realidades, como te digo, la novela que ve mi madre, o ¿no? Está interesante que haya este tipo de visibilidad y es importante porque sigue pasando, está claro, estamos hablando de LGTBI-fobia y es porque sigue habiéndola, pero también es muy importante que colemos, ¿no? Y que más y más haya este tipo de representación en las pelis, en las series, en la literatura, de personajes que forman parte de la comunidad LGTB y que tienen problemas y realidades tan comunes como los de las personas heterosexuales, ¿vale? Y que una persona heterosexual vea una película sobre una persona trans, pero que lo que le ha pasado a esta persona trans es que se ha enamorado por primera vez y ya está, y que el sufrimiento es ese y no es que no se acepta, que odia su cuerpo, que se ríen de ella, ¿no? Que sea simplemente mm, se ha enamorado y no puede estar con esa persona porque vive en otro lugar, ¿vale? Ya está. Entonces creo que es importante empezar a pensar en este tipo de ficciones y de realidades. Muy bien, muy bien. Y ahora que eres más visible tanto en redes sociales, ¿no? Como, por ejemplo, festivales de cine, y que puedes llegar a mucha más población, ¿cuál crees que es el papel fundamental de estos medios de comunicación para que se pueda promocionar una igualdad real y que luchemos contra esta LGTBI-fobia? Hmm. Bueno, como estamos comentando, ¿no? El hecho de normativizar diferentes tipos de realidades, ¿no? De que los personajes LGTBI son complejos, no son de una sola manera, ¿no? No solo sufren de una discriminación, ¿no? Que somos complejos en general. Y esa es un poco cuando hago cine, intento que esos personajes sean complejos, ¿no? Y que se perciban como personajes que tienen más de una cara, ¿no? Que como las personas heterosexuales. Y a la hora de quizá educar o de hacer como actividades para la protección y la visibilidad LGTBI, mi intención es hacer más y hacerlas también teniendo en cuenta a estas siglas, ¿no? Porque yo soy muy consciente de que pertenezco a la sigla G, soy blanco, europeo y estoy seguro que, aunque puedo percibir o quizá suponer cosas, no formo parte de otras siglas, ¿no? Y intentar escuchar a esas personas, aprender de esas personas, no em, No como presuponer, ¿no? no presuponer, no asumir y Ujú. luego tampoco victimizarlas, ¿vale? Es como tendemos muy rápido a la victimización, a la paternalización, ¿no? A la infantilización y realmente creo que lo más importante es escuchar y aprender y, y eso es lo que nos toca. A mí me toca también, o sea, como ya te digo, aunque no, aunque formo parte de la comunidad LGTBI, creo, parte de la parte más privilegiada de la comunidad LGTBI. Por lo tanto, me toca estudiar y me toca leer y me toca aprender de todas esas personas que no son, que son más disidentes incluso que yo, ¿no? Por sus cuerpos, por personas racializadas, inmigrantes, diferentes clases sociales, ¿no? Dentro del espectro LGTBI hay muchas realidades que también hay que escuchar Sí. y aprender de ellas. Sí, la verdad es que lo que comentas, Daniel, creo que es fundamental, ¿no? Entender que no todo el mundo somos personas homogéneas y que nos tenemos que comportar de una forma, porque al final, cuando establecemos, tú por ejemplo en el cine, cuando estableces que las personas homosexuales son de X manera, estás pues
lanzando estereotipos, lanzando prejuicios, porque no todas las personas somos iguales, evidentemente, y no todas las personas nos podemos comportar de la misma manera. Entonces, me gusta mucho lo que comentas de que tienes que estudiar para analizar qué realidades están viviendo, ¿no? Y fomentar esas realidades de una forma visible en el cine, ¿no? En el que tú puedas transportar a las personas a entender que una persona racializada, por ejemplo, no tiene la misma ventaja o el mismo privilegio que una persona no por ejemplo, europea, como tú comentas. Entonces, me parece muy, muy, muy buena opción cómo haces, en este caso, el análisis en el que hay que contemplar todas las realidades que podamos, ¿no? Y trasladarlo en el cine, que yo creo que es fundamental. Sí, 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 y sobre todo no escuchar, ¿vale? Y también intentar también ser empático con que quizá muchas personas no van a querer estar todo el tiempo educándonos, ¿vale? Yo a veces me pasa que, no sé, a veces vuelvo a Tomelloso, ¿no? A nuestro pueblo y hay gente que ejerció bullying hacia mí y que ahora vuelvo al pueblo y me quieren pedir perdón, me quieren, no sé, como aceptar. Y es como, es que no necesito tu aceptación, es como yo no necesito tu aceptación para ser mejor persona. Ujú. Es tú el que necesitas este perdón para sentirte mejor. Entonces, también creo que hay que pensar en la otra persona más que en nosotros, ¿no? Porque creo que hay muchas veces que queremos sentirnos mejores personas haciendo cosas que realmente no estamos pensando en esa persona LGTB o esa persona que sufre No. una discriminación, ¿vale? Hay que tener empatía hacia esa persona, ¿vale? Antes ellos que nosotros, ¿vale? Si queremos aprender y queremos realmente eh, mm, hacer algo, ¿no? Y tampoco asumir que todo el mundo te va a enseñar lo que es la... No, o sea, si conoces a una persona trans, a lo mejor, porque sea trans, no tiene que enseñarte que es una persona trans y no tiene que darte una charla de cómo es su experiencia trans, ¿vale? Ella también tiene su derecho a no querer estar toda su vida compartiendo con anónimos su experiencia trans, encontrar espacios seguros, espacios en los que sea posible hablar de este tema. Y si no, y si no tienes a nadie que sea trans, hace poco escuché como que el 80% de personas en Estados Unidos no habían conocido nunca a una persona trans. Y estoy seguro que en Tomelloso hay un 80% de personas que jamás han visto a una persona trans. Pero si quizá quieren aprender de esta realidad, pues existen la televisión, existe el buen cine, existe la literatura. Quizá tampoco hay que, ¿sabes? Tomar por, ¿cómo se dice? Me sale Ay, la no sé qué palabra. quieres decir. No tomar por, for granted, como por asumir que esa persona va a estar dispuesta a hablar de su experiencia trans a ti que no eres trans. Es como, pues es que también es verdad que uno acaba harto de tener que estar todo el tiempo explicando quién es, lo que necesita, lo que es, ¿sabes? Como hay gente que sí, que disfruta. Yo, por ejemplo, soy feliz de compartir mi experiencia tantas veces como haga falta, pero conozco a mucha gente que está harta de tener que explicar lo que significa ser trans o ser gay o tener que explicar cuáles son sus derechos y su lugar en el mundo, ¿no? Entonces a veces también hay que tener empatía en que con esas personas que cada uno se encuentra en un lugar diferente y no hay que ser pesado, ¿vale? Tampoco. No sé si me estás entendiendo. Sí, 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 te entiendo perfectamente y que al final hay que respetar las decisiones de cada persona y no significa que porque seas una persona trans tengan que estar explicando por qué eres trans y, ¿no? O por qué no eres cis. O sea, al final son decisiones que se toman y que tampoco hay que dar muchas más explicaciones. Es así y punto, ¿no? Hay que respetar en este caso que esas decisiones se tomen independientemente de si lo puedes entender otra persona o no, ¿sabes? Porque Hay es que su tener, vida.
hay que tener un poco de inteligencia emocional y yo creo que a veces falla. Si una persona trans o gay está hablando de su experiencia, pues quizá es ese momento de hacer una pregunta desde el respeto y el amor, pero si esa persona quizá te está hablando de, no sé, de algo banal, de cualquier cosa, quizá no es el momento de preguntarle, oye, ¿cómo es ser trans? Porque a lo mejor a esa persona no le apetece estar hablando todo el tiempo de sus traumas y de sus experiencias negativas, ¿no? Eso es, eso es. Sí. Y ya para ir finalizando, la última pregunta, pues, bueno, más que pregunta es un poco que dieras como un mensaje, ¿no? Para todas las personas que van a escucharte. Mm. Bueno, yo diría que, a ver, que, bueno, esas personas que me están escuchando, no sé, decirles que intenten buscar, bueno, las personas que me están escuchando que son LGTBIQ+, que pudieran, no sé, sufrir de LGTBIQ-fobia, que buscaran aliados, que están ahí, ¿no? Si no están en casa o están en tu clase o están en la calle o no están muy a la vista, que hay personas aliadas en redes sociales, en fundaciones como Fundación Ceres, incluso hay un teléfono, ¿no? Que es el 028, Ángela, no sé si me equivoco, bueno, que busquen aliados y que puedan expresarse abiertamente a estas personas, porque existen, ¿no? Y que creo que es muy importante encontrar estos aliados porque en el momento en el que pertenecemos a una comunidad, somos más grandes y somos más felices. Porque creo que ese es el problema, ¿no? De la LGTB-fobia, ¿no? Que te aparta, te aleja de una comunidad, ¿no? Y a veces en entornos, por ejemplo, rurales, puede ser, o agroindustriales, como el de Tomelloso, puede ser muy traumático el ser rechazado de la normatividad, ¿no? Porque creo que ese es el gran problema, ¿no? El sentirse solo, el no pertenecer a un grupo. Y creo que en esos casos lo que va a salvar tu vida y va a salvar y va a hacerte feliz es buscar esos aliados, buscar una comunidad alternativa que te escuche, que te entienda y que espero que te celebre, porque seguro que lo hará, porque es maravilloso. Y esto a las personas LGTBI y a las personas que no son LGTBI, pues ya hemos dicho un poco antes, ¿no? Que con un pequeño apoyo, que mínimo, es decir, con un poco de intuición y de empatía, que sean capaces de verdad de denunciar ese tipo de comportamiento en redes, en la calle, en ese ámbito interpersonal, ¿no? De que decirle, oye, no digas eso, es una barbaridad, ¿no? Que por favor, que, pues eso, que se dé un toque a todos esos comentarios que no son positivos, porque aunque no esté una persona LGTBI presente para denunciar LGTBI-fobia, sigue siendo LGTBI-fobia y puede ser denunciable igualmente. O sea, no es necesario que haya una persona que lo escuche y se sienta ofendida y se sienta marginalizada para que ese discurso sea de odio. Es decir, que ese discurso de odio sigue siendo de odio, aunque no haya una oreja trans o gay o bisexual o asexual o lo que sea. Exacto. ¿Vale? Pues eso es lo que puedo decir. Pues muy bien, Daniel, vamos, a mí me ha encantado esta entrevista. Sí, es el 028, ¿vale? Para que lo sepáis. Y bueno, pues aquí en Castilla-La Mancha también hay un servicio de atención a las personas LGTBI que se llama SAI LGTBI, que bueno, pues al final está compuesta por diferentes profesionales pues, del ámbito de la psicología, jurídico, también social. Entonces, bueno, también es un buen recurso, aparte de las asociaciones y todo lo que tú has comentado, que me parece fundamental, ¿no? Lo que dices sobre que no hace falta que haya una persona trans para saber si hay que denunciar un comentario transfóbico, ¿no? Entonces, es fundamental que todas las personas, independientemente si se pertenece o no al colectivo LGTBI, pues que denuncien estos delitos porque tenemos que ir todas las personas a uno, ¿no? Y la lucha la tenemos que hacer entre todas las personas, no solamente unas cuantas personas, que son muchas las personas que nos podemos ver afectadas.
Entonces, bueno, pues me parece que ha sido una buena entrevista. A mí me ha gustado mucho. Espero que las personas que nos vean pues también opinen lo mismo y que te vuelvo a agradecer que siempre podamos contar contigo, que nos vemos dentro de un mes en el festival que vamos a organizar en Tomelloso. Ya lo veréis también por redes sociales, que estamos ya publicando algunos posts y algunas historias. Y nada, Daniel, que muchísimas gracias. Muchas gracias por contar conmigo y por abrir este diálogo. Estoy muy feliz de verdad de poder hablar de esto con totalmente abiertamente y con en un lugar como seguro, ¿no? Siempre Fundación Ceres me ha brindado como este espacio para como para poder expresarme de una forma segura, y creo que es muy importante crear este tipo de lugares, ¿no? En los que podamos hablar de una manera libre. Así que gracias por contar conmigo y por todo, de verdad. Así que nos vemos el mes que viene en el festival. Exactamente. Muchas gracias y que pases buen día. Chao. Hasta luego.